otro lado del mar. Camina Jesús, las multitudes van tras él, vienen para ver las señales que él hará. Son miles de enfermos los que ha sanado ya. Luego al monte él subió para descansar. Cuando alzó los ojos para ver aquel lugar, vio la multitud que había venido en pos de él. Él pidió a los suyos que les dieran de comer. Muchos son maestro, nada podemos hacer. El milagro ocurrió, el hambre sació. De una canasta de un joven que llegó, toma 5 panes y 2 peces el Señor. Da gracias a Dios y comienza a repartir. Todos se saciaron y alimento les sobró. Fue en Galilea donde ocurrió. Si tú estás errante en la vida, por el camino de la perdición, si tú quieres tu vida cambiar y dejar el mundo atrás, ven a Jesús. Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Si tú estás errante en la vida, por el camino de la perdición, si tú quieres tu vida cambiar y dejar el mundo atrás, ven a Jesús. Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará.
Nuevamente, mis queridos hermanos, Dios nos permite el honor y el privilegio de meditar la palabra del Señor. Gracias a Él. Para nosotros es una delicia. Gracias, hermanos, que ustedes prestan su oído para escuchar la palabra de Dios. El tema para esta noche se intitula Enseñanza de Jesús en el capítulo 4 de Juan. Pero vamos a hacer una oración antes de iniciar. Nuestro Padre, queremos pedirte que abras nuestro oído espiritual para comprender las enseñanzas de Jesús. Tu palabra dice allá en Apocalipsis que tenía un letrero que decía el verbo de Dios, la voz de Dios. Todo lo que hizo tu Hijo, todo lo que habló, decía, mi enseñanza no es mía, es de mi Padre, del que me envió. Era el verbo, era tu voz, tu palabra. Por eso cada acción y cada palabra que brotaban de sus labios eran llenas de sabiduría. Perdónanos si a veces hacemos caso omiso de lo que Cristo habló. Quizá no le damos la importancia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a apreciar cada palabra, cada enseñanza de Jesús, por favor. Así que gracias por respondernos al entender esta porción de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, el capítulo 4 de Juan es un capítulo muy conocido y a veces precisamente por lo conocido no le damos la importancia de vida. Perdonen, hermanos, pero así es, empezando conmigo. A mí me ha pasado mucho en el tiempo que tengo de estar en la palabra de Dios. Y cuando escucho un predicado, ay, de veras, qué hermoso, qué precioso lo que está diciendo este varón de Dios. Ay, no me había fijado en eso, Señor, perdóname. Claro que sí. Empezando conmigo, hermanos. Empezando conmigo. Que Dios nos ayude a apreciar todo lo que Jesús habló y todo lo que Jesús hizo. Muy bien, en Juan capítulo 4, primera enseñanza. Se titula, la primera enseñanza le di título para enfocarnos. Jesús hacía discípulos verdaderos, no solamente discípulos simpatizantes. Te lo voy a repetir. Jesús hacía discípulos verdaderos, no solamente discípulos simpatizantes. Te lo voy a demostrar ahorita, no yo, la palabra de Dios. Juan capítulo 4, verso 1. Ponle mucha atención. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos, con mayúscula, habían oído que Él, Jesús, fíjate bien, hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aquí lo que hay que subrayar es que oían los fariseos que Jesús hacía más discípulos que Juan y bautizaba. Pero aquí mismo dice el verso, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y partió otra vez de regreso a Galilea. Entonces el punto que vamos a ver es lo que los fariseos oían, que hacía más discípulos que Juan, más discípulos. En eso nos vamos a enfocar. El Señor, cuando enseñaba, hacía discípulos de los que tienen oído para oír, como él mismo dijo en Mateo 13, 43, última parte. El que tiene oído para oír, oiga. Y lo repite varias veces lo repite. Y es muy importante, hermano, muy importante. Y tú como pastor lo sabes. Estás predicando, hay mucha gente platicando, viendo su teléfono, distraído, y otros con sueño, etc. No tienen oído, no les importa. No te preocupes, no te enojes, no pierdas la paz. Déjalos. Acuerda que hay gente que tienen oído para oír y hay gente que no. Muy bien. Ahora vamos a comprobar esto, que no hacía discípulos simpatizantes, sino discípulos verdaderos. Vamos a comprobarlo. Dice así:
No todos los que seguían a Jesús tenían oído para escuchar. Así lo leemos en Juan 6:60. Dice así, en Juan 6:60. Dice, así leemos en Juan 6:60. Esos muchos de sus discípulos que no tenían oído para oír, cuando oyeron un sermón en Juan 6:56, el que comiere mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y esos discípulos estaban oyendo a Jesús lo que estaba diciendo. Entonces dijeron estos discípulos, no, mira lo que está diciendo, que comer su carne y beber su sangre, que somos caníbales o qué. No tenían oído espiritual. Dijeron, no, dura es esta declaración, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién? Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto se escandaliza. Esto les escandaliza. Verso 63, última parte. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y agrega el verso 64. Pero hay algunos de vosotros, de sus discípulos, que no creéis. ¿Ve? Eran discípulos simpatizantes, porque no creían y seguían a Jesús en multitudes. Pero Jesús, el Hijo de Dios, con toda la plenitud del Espíritu Santo en él, sabía que algunos de ellos no creían. Porque Jesús sabía desde el principio, imagínate, quiénes eran los que no creían. Él ya sabía que muchos eran discípulos, pero simpatizantes, nada más, a seguir. ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? Pero no con oído de oír, sino simplemente simpatizaban. Jesús dijo, algunos de vosotros no creíais. Porque sabía desde el principio quiénes no creían, incluso quién le iba a entregar. Según el verso 66. Como resultado de ese mensaje de Juan 6:56, claro, bien desde antes, pero ahí, el que comiere mi carne y beba mi sangre. Como resultado de esa predicación, muchos de sus discípulos se apartaron y escucha, y ya no andaban con él. Discípulos, sí, pero simpatizantes. Pregúntate, ¿eres un discípulo simpatizante o eres un discípulo verdadero porque tienes oído? Llegas al culto a oír palabra de Jehová, no chismes, no quejas, no críticas, sino oír palabra de Dios, palabra de Dios. Cierra tu oído a todo lo negativo y abre tu oído a oír palabra de Dios. Y no vas a ser un simple discípulo simpatizante. Va a llegar el momento en que digas, no hagas esta palabra, no. Allá hay una iglesia que tiene más programas, no voy para allá, para mis hijos. O sea, nunca vas a estar contento, porque no pones oído a la palabra de Dios. Así que por eso estamos diciendo, Jesús hacía discípulos verdaderos, no solamente simpatizantes. Y recuerda qué fue lo que dijo el Señor cuando vio que se fue una gran multitud. Les dijo a sus apóstoles, ¿se quieren ir ustedes también? Como quien dice, ya. No, le dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida. Porque ya había oído Pedro. Le costó mucho, ¿verdad, Pedro, la entrega? Pero él ya tenía oído, solo tú tienes palabras de vida. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Así es de que sabemos por 1 Corintios 15, verso 6, que más de 500 hermanos allá en Galilea vieron a Jesús resucitado. Tenía discípulos verdaderos allá en Galilea, lejos de Jerusalén, porque en Jerusalén estaban los sacerdotes, los escribas, los saduceos, las sectas que tenían los judíos, y que siempre en contra de Jesús y en contra de Jesús, y todo lo criticaban. Tú sacas demonios por Beelzebú, y todo era destrucción y destrucción y destrucción en contra. Pero allá en Galilea
más de 500 discípulos verdaderos que vieron a Jesús resucitado. Qué hermoso, ¿no? ¿Y qué hacía Jesús para que fueran verdaderamente discípulos? Les enseñaba, como dice Mateo 5:2, llegó a la montaña, se llama el sermón de la montaña, se sentó, no parado, sino sentadito, y empezó a dar. Oíste que fue dicho. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu, los que son humildes, sencillos, los que se quiebran, no los soberbios, que no, a mí no me va a convencer. No, los humildes, y así las 9 bienaventuranzas. Y luego, oíste que fue dicho, más ahora yo os digo, ¡pum!, con autoridad. Enseñaba con autoridad, y en una parte dijo, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién? Porque es muy fácil levantar una calumnia. Es muy fácil decir, aquel es aquí. Demuéstralo mejor. Shh. Si tú no tienes pruebas de nada, mejor no hables. Si tienes pruebas, preséntalas, habla, claro que sí. Pero pruebas, cosas reales. Así que el Señor hacía discípulos verdaderos por su enseñanza con autoridad. Muy bien. Además, los preparaba para ser bautizados con Espíritu Santo, como lo anunció Juan Bautista en Mateo 3:11. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y luego se los confirmó en Hechos 1:5. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ya cuando el Señor se fue al cielo, en la fiesta de Pentecostés, entonces 10 días después de que Él se fue, desciende el Espíritu Santo. Jesús los preparó para que fueran bautizados con Espíritu Santo, y por eso eran discípulos verdaderos. Y entonces Pedro fue otro Pedro. Los Boanerges fueron otros discípulos diferentes, porque ya tenían el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es un juego, hermano. El Espíritu de Dios no es un mito. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, del Padre, que cuando llega a tu vida, Él te transforma. Es Él, no eres tú. Por favor, entendamos eso. Así que de ahí en adelante, después de esto, del bautizo del Espíritu Santo, entonces el mensaje salió por todo el mundo, como dijo Jesús, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Así fue, exactamente. Y ahí entramos nosotros, bendito sea Dios. Los que creemos, nos arrepentimos de todo corazón de la vida malvada que llevamos, nos convertimos y recibimos el perdón de pecados. Miren lo que hace Dios. Nos perdonó, nos justificó, nos santificó y recibimos ese don del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Jesús hace discípulos verdaderos. Y tu deber, hermano pastor, como el mío, es hacer discípulos verdaderos. No solo discípulos que simpaticen contigo, que te apoyen, que eso es basura, hermano. Ten cuidado, no te engañes, porque aún Pablo, que hacía discípulos para Jesús, tenía muchos enemigos. Así que no trate de buscar como simpatías. Tú da la palabra, como dijo Pablo. Todo el orden y el reino de Dios les he mostrado. Perfecto. Entonces, nosotros ahora somos discípulos verdaderos del Señor por la obra de Él. No hayas pensado, ay, se está gloriando. Ten cuidado, no estés calumniando con tu mente. Todo es obra de Dios en ti. Comprendámoslo. En Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros los Efesios, dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, tuviste fe, creíste de corazón, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y un sello es permanente, y un sello abre las puertas, ¿verdad?, a donde sea, porque está identificando que ese papel es verdadero. Así tú con el Espíritu Santo estás sellado. Hasta los demonios, dijeron los demonios allá, aquellos hijos de un tal Seba, que quisieron sacar demonios, le dijeron, sabemos quién es Pablo.
conocemos quién es Jesús. Pero ustedes quiénes son vagos, sinvergüenzas. Y un solo hombre endemoniado pudo más que 7 hombres. Cuando se tiene Espíritu Santo, hasta los demonios te respetan. No que no te tienten, pero saben quién eres tú. Que no eres hipócrita, que eres un discípulo verdadero. Así que, pastor, tengamos cuidado, mucho cuidado. Así que ya estamos sellados, y dice aquí, dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia para alabanza de su gloria. Sigamos alabando a nuestro Padre por medio de Cristo Jesús, hermano. Qué preciosa esta primera enseñanza de Jesús, que hace discípulos verdaderos. Así que, pastores, predicadores, a ser discípulos verdaderos, preparados para el Espíritu Santo. Pero en verdad el Espíritu Santo verdadero, no simulación. Ten mucho cuidado, y no quiero hablar más. Nada más lo que digo, mucho cuidado. La verdad es la verdad, y allá está arriba el que ve. Segunda enseñanza, Jesús usaba la prudencia. Prudencia, hermanos. En Juan 4:3, otra vez el verso, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. La pregunta es, ¿por qué dejó Judea? Por 2 razones. Ya lo vimos. Primero, porque según Mateo 4:12, pues él oyó que Juan había sido encarcelado, entonces se retiró a Galilea. Pero la otra razón es porque los fariseos, archienemigos de Jesús, entonces oyeron que estaba haciendo muchos discípulos verdaderos. Por tanto, ahora el acoso de los fariseos iba a ser más terrible, iba a empeorar. Los fariseos tratarían, junto con los demás escribas y los sacerdotes, tratarían de adelantar el tiempo de su pasión, porque siempre pensaban, ¿cómo nos quitamos a este? Miren cómo la gente los sigue. Pues la única forma es matarlo, darle muerte. Entonces, no era tiempo. El tiempo del Calvario, de la cruz, estaba especificado por Dios. Y Jesús dijo, no es tiempo, yo me retiro. Uso de prudencia. Eso pudo haber enfrentado. Si se acuerdan cuando él dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, pum, se cayeron todos, ¿se acuerdan? Ya en la última noche de la Pascua. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Tenía plenitud del Espíritu Santo. Pero Jesús nunca usó de ese poder que tenía de su Padre en él. No, siempre fue humilde y prudente. Así que, hermano y hermana, Jesús no venía envalentonado, ¿no?, a enfrentarse contra sus envidiosos enemigos. Él nunca les dijo, yo no les tengo miedo. No. Él venía manso y humilde para entregarse como Cordero de Dios, para a su tiempo y no cuando sus belicosos enemigos quisieran. Por eso usó de prudencia retirándose. Él tenía mucho tiempo por delante para predicar el Evangelio de Dios, el reino de Dios. Ya volvería a Jerusalén para cumplir el mandato de su Padre, de morir en la cruz del Calvario para dar vida a todo aquel que creyera de todo corazón y se arrepintiera y se convirtiera. Sí, pero en su tiempo. Así que, hermano y hermana, no te enfrentes a quien te combate. No te pongas a entonarte, a sentirte el valiente. No. Jesús nos da aquí prudencia. Retírate, sé prudente. Cuando sea necesario retirarse, retírate. Un poco de tiempo hazlo, apártate, como lo hizo Jesús, con prudencia. Cuando empiece el problema, mejor retírate, apártate. Que empiezan a hablar, retírate. No, deja. Allá está arriba el juez y ese es el que nos interesa. Entonces, no olvides, usa de prudencia. Usa de prudencia. La tercera enseñanza de Juan 4 es, comprobó su humanidad. No como decían los docetistas. No era Jesús un ser humano, no, era una apariencia de humano, pero él no era humano, no, imposible, no, era una apariencia. Eso enseñaron los docetistas desde finales ya del primer siglo. Pues vamos a comprobar
aquí en Juan 4, cómo comprobó su humanidad. En Juan 4, 4 al 6 dice, y tenía que pasar por Samaria para ir a Galilea, que estaba al norte. Llegó pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, que antiguamente se llamaba Siquem, según Josué 24:32, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, donde había allí un pozo que hizo Jacob. Entonces, caminando y caminando y caminando, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Dice allí, era la hora sexta, o sea, las 12 del día. ¿Qué nos enseña allí el hecho de que se haya cansado? Ese detalle, se cansó del camino, es completamente en contra del docetismo que decía que tenía apariencia de humano, pero él no, él era divino, él tenía apariencia de humanos, pero no. Igual las herejías gnósticas y hoy los ateos que niegan todo y etcétera. Pues aquí Jesús no hizo el simulacro de sentarse, ahí estoy cansado, voy a hacer aquí el simulacro de sentarme. No, en ningún momento. Él, en esta escena, es una escena muy humana, muy real, que la creemos de todo corazón, como Juan dice, tenemos que creer que vino por agua y sangre, que era descendiente de David, su padre, de la descendencia de David, era humano, por obra del Espíritu en María, pone a la semilla de lo que el divino que se vació, como vamos a ver más adelante. Entonces, veamos la escena. Viene de Jerusalén para ir a Galilea y pasa por la tierra de los samaritanos. ¿Cuántos kilómetros? 57 kilómetros había caminado. En aquel calorón del desierto, 57 kilómetros de Jerusalén a Sicar. Entonces el calor lo agobió, se cansó, como todo hombre, como usted y como yo, sudó, le dio sed y se sentó. Tenía necesidad de sentarse, el creador del universo. Si no ha sido humano, él sigue caminando y llega donde tenía que caminar, a donde tenía que ir. Pero él se cansó, se sentó. Ahora mire cómo la Biblia nos enseña que sí era humano. Filipenses 2, 6 al 7 dice, el cual, aunque existía ya en la eternidad en forma de Dios, no consideró el ser igual a su Padre, a Dios, como algo a que aferrarse. No, yo no me voy de tu Padre, aquí yo estoy contigo. No. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de esa gloria que el Padre le había dado. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, y dependía del hálito de su voz, de su boca y de su nariz, como hombre. No era un simulacro. Él se humanó para tener sangre y derramarla, dar su vida, entregando su sangre por nosotros. No era un simulacro de sangre, era su sangre como humano. Mira nomás lo que hizo el Hijo de Dios. Lo decimos tan fácil y tal vez lo sabes hasta de memoria, pero ponte a pensar lo que hizo el Hijo de Dios por ti. Cuando pensamos en eso, hermano, ¿cómo no nos vamos a entregar si Él se entregó? Si esto se trata de entrega, no de simpatías, entrega. Entonces se sentó. Qué precioso cuadro el que está haciendo aquí el Señor. Después de haber creado a querubines, arcángeles, serafines, ángeles,
se despoja de su gloria, de esa gloria que dice Juan 17:5, que el Padre se la dio, y vino a esta tierra, tercer planeta del sistema solar en la Vía Láctea, a caminar sobre ella, a sudar, cansarse, sentir sueño, dormir, predicar el Evangelio, sanar enfermos, porque dice allá Juan 14:10, el Padre que está en mí, Él hace las obras. Él no venía a lucir, a sentirse el grande, no, siempre le dio la honra a su Padre. Y que más, sacaba demonios. Y en Mateo 12:28 dice que tú por Belcebú saca los demonios. Y él dijo, si yo expulso los demonios por Espíritu de Dios, ha llegado a vosotros el reino. Y punto. Qué humildad, qué sencillez. Y después de hacer todo eso, entregar su cuerpo de carne para pagar con su sangre en la cruz la deuda de nuestros pecados. ¿Crees eso, hermano? Hermano, amigo que nos escucha, eso es lo que hizo Jesús. A veces se está acostumbrado a ver al Cristo crucificado y sí, y pues se pone delante de Él, pero pues esa es una imagen nada más. No, tienes que creer en el Cristo vivo, en lo que Él hizo por ti, en realidad, y qué es lo que te pide. No te pide una religión, no te pide una tradición, te pide una entrega, como Él se entregó, amigo. Te estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Yo lo que hago es un resumen de lo que dice aquí la palabra de Dios. Si acaso, hermano cristiano, hubieses olvidado lo que tu Creador hizo por ti, vuelve otra vez a la fe. Cree verdaderamente lo que el Señor ha hecho por ti. Vuelve. Porque esos docetistas, ¿cómo combatieron la iglesia en el primer siglo? Mira lo que dice Primera de Juan, en el versículo 9, Segunda de Juanes. Dice así, Juan en su segunda carta, dice, la tercera carta de Juan, perdón, dice, nos advierte en el verso 7 y 8, muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Muchos desde el primer siglo. Imagínate, todavía había testigos que lo habían visto en carne y todavía decían, mentira, no es cierto, no era en carne, era simulación, no era carne, era una cosa que espiritual, pero no era carne y hueso, no. Y dice aquí Juan, dice, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese, dice Juan, es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía, dice el verso 9 de la tercera de Juan, dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Hermano, creamos en la humanidad del Hijo de Dios. Otra cosa que nos enseña este capítulo 4 de Juan sobre la actividad de Jesús es que Él practicaba la humildad, sabiendo quién era Él, que venía del cielo, que era el Verbo que estaba frente a frente a su Padre en la eternidad. Ahora es un humano. Ahora, como humano, fue humilde. Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. La persona que no tiene calma, no tiene descanso, es porque no es humilde. Eso es así de sencillo. Pues bien, vamos a comprobar con Juan capítulo 4 la humildad de Jesús. Seguimos leyendo Juan 4, versos 7 a 9. Una mujer de Samaria, ya vimos que Jesús quedó sentado cerca del pozo, allá en la ciudad de los samaritanos. Entonces una mujer vino de Samaria a sacar agua con su cántaro. Y cuando se acerca para sacar el agua, Jesús tenía sed. Y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. No le habían sacado agua. Entonces tenía sed.
y le pide a una mujer samaritana: dame de beber. En ese tiempo un rabino no podía hablarle a una mujer en la calle, imposible. Y en ese tiempo un judío no podía hablarle a un samaritano. Entonces, por eso la mujer le dice, asombrada: ¿cómo? Siendo tú judío me pides a mí de beber, siendo yo mujer samaritana. Como los judíos no se llevaban con los samaritanos, la samaritana se admiró y dijo: ¿Cómo que tú me estás pidiendo a mí agua para beber si yo soy samaritana, tú eres judío? Jesús no hizo caso del antagonismo que existía entre judíos y samaritanos, porque aunque él era judío, él era hijo de Dios. Y él venía a reconciliar a la humanidad con Dios y por ende entre ellos mismos. Recordemos que los judíos y los samaritanos no se relacionaban por una razón: por ser los samaritanos mezcla de gente, de acuerdo al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Los asirios vinieron, se llevaron cautivos a la mayoría de judíos, cautivos a otras partes, y dejaron un poco de judíos, y sí trajeron gente de otras naciones a Samaria. Esa gente que vino se mezclaron con los pocos judíos que había allí. Entonces, pues obviamente los judíos de Jerusalén decían: no, si estos no son judíos, estos son gentiles. Esa es la razón por qué la mujer dijo: ¿Cómo? Si no nos tratamos, si tú me estás pidiendo agua para beber, como diciendo: ¿qué te pasa? Guarda tu distancia. Pero el creador de los océanos, el creador de las fuentes de agua, está pidiendo agua de beber. ¡Qué humildad tan grande! El rey del universo le está hablando a una mujer que para el judío era nada. En cambio, para el Señor como judío, sí, le era interesante, porque él tenía un plan de pasar por Samaria. ¡Qué hermoso! Y vamos a ver, entonces, tiene algo grande que hacer en Samaria. Jesús no hace caso. Comienza a evangelizar a la samaritana. Verso 10. Si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva, de la cual nunca más volverás a tener sed de esta agua. En su humildad, él no perdió su personalidad. Él está hablando a esa mujer, pero él sigue siendo el Hijo de Dios con la plenitud del Espíritu Santo. Yo te voy a dar una mejor agua que esta. Y después de explicarle Jesús lo espiritual de esa agua, ella le dice: Señor, dame de beber esa agua. La convenció. Claro, palabra de Jesús. ¿Cómo no iba a convencer a esa mujer? No, pues le creyó. Le dijo: no, pues Señor, pues entonces dame de beber esa agua. Ya no te doy yo el agua de aquí. Dame esa agua. Ahora ella está pidiendo esa agua que quita la sed para siempre. Pero ¿saben qué, hermanos? A ella le faltaba algo muy importante. ¿Saben qué era? Arrepentimiento. Y aquí viene la siguiente. Aquí ya vimos la humildad de Jesús, de que le pide agua con humildad. Ahora Jesús toca la conciencia. Como predicador, le toca la conciencia. Lo que tenemos que hacer, hermanos pastores y predicadores: tocar la conciencia, pero con la palabra. No, nosotros no somos Jesús. Él sí podía hacerlo así, porque la palabra viva. Pero tú y yo usamos la Biblia para tocar conciencias, porque lo que toca la conciencia es la palabra de Dios. Y entonces
Muy bien, le dijo, ¿quieres que te dé el agua de vida? ¿Cómo no? Mire ahora la sabiduría de Jesús. Ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Quieres tomar esta agua? Muy bien. Ve y llama a tu marido y ven acá. Obviamente con tu marido. La mujer, en el verso 17, le contestó, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Verso 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, estaba viviendo en pura fornicación. ¿Cómo va a beber de esa agua si está viviendo en pecado? Jesús mismo no se la podía dar porque estaba en pecado y tenía que reconocer su pecado para poder recibir esa agua de vida. Así ahora, para que la gente se convierta, primero tenemos que arrepentirnos. El Señor nos toca. Mira, yo te puedo dar agua de vida, te puedo dar agua abundante, etcétera, todos los dones de Dios. Pero ve y ve tu condición de pecado. Analiza tu condición de pecado, porque primero tienes que arrepentirte. Por eso Jesús vino predicando el arrepentimiento, y Pablo predicó el arrepentimiento hasta la saciedad. Y entonces, has dicho la verdad. El que hoy tienes no es tu marido. En ese momento pasó todo el pasado de su vida. 5 maridos. ¿Quién sabe? No dice la Biblia de cuánto tiempo. 5 maridos. Nadie la apreciaba. Nadie la quería. La dejaban, la abandonaban. Entonces pasó en un segundo su pasado. Pero todavía no bajó a su corazón. Como es el humano de duro. No bajó. Solamente se acordó, dijo, sí, cierto, es verdad. Este hombre me está diciendo la verdad. Este hombre me está diciendo la verdad. Y qué exacto, 5, no dijo 4, 3, 5, y es verdad, yo he tenido 5, y es verdad que ahora vivo con este, y este no es mi marido, y esto es verdad, y pasó su vida en un segundo. Pero no, todavía no tocaba su corazón. En ese momento lo reconoció, dijo, no, este es profeta. Este es profeta, este hombre no es común y corriente, este es un profeta, ya me dijo mis verdades, No. Entonces, lo reconoce, según el verso 19, como profeta, pero no mostró arrepentimiento, no se hincó y estoy arrepentida, tú eres profeta de Dios, es cierto, mira, y yo estoy en pecado. No, todavía no. Y así pasa mucha gente. Le cuesta arrepentirse, reconocer, le gusta oír de las grandezas del evangelio, pero que no le toquen su vida por cuidado, se ofende o se va. No tienen sabiduría, ya que ya empiezan a tirar en lugar de arrepentirse, se enojan. Y entonces, ¿qué hizo? Pues, hermano, aquí lo que hay que hacer es reflexionar. Si hasta este momento usted no se ha arrepentido, especialmente el que nos escucha, y aún si usted es creyente y no se ha arrepentido, en el nombre de Jesús le invitamos a que se arrepienta. Haga memoria de su pasado, y si ha escondido no una, muchas cosas, y usted las tiene escondidas, allá está el de arriba, como Jesús sabía quién iba a creer en él y quién no. Dios sabe. Entonces, ¿para qué vas a esconder? El humano no es importante, el de arriba. A él es al que le vas a dar cuenta, no al humano. El humano se va a morir al rato. Entonces, reflexiona. Te invitamos que te arrepientas, le confieses a Dios allí donde estás. Allí donde tú estás, sea que el que sea, pídele perdón, arrepiéntete ahora que tienes vida. Pide a Jesús que venga a tu corazón. Y a partir de ahí tu vida será de paz y de bendición. Jesús pudo haber hecho más fuerza para que la mujer entendiera. Pero Jesús está dejando que todo llegue, ¿eh? Con esa sabiduría. Va a tocarle la conciencia. Aquí ya se la tocó, pero le falta el arrepentimiento. Entonces viene la mujer, disimula
como todo pecador que siempre disimulan y cambian el tema, ¿verdad? Para no seguir hablando de eso, mejor cambien el tema porque se pone a sonrojar y mejor cambian el tema. Y entonces le dice, verso 20, imagínate de lo que estaban hablando con Jesús y mira el tema que le presenta a la samaritana. Era astuta, ¿verdad? Los humanos somos astutos, pero para el mal. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, en el Gerizim, de ahí, en Samaria. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Como diciendo, ¿quién crees que tiene entonces razón? A ese le olvidó que era pecador y que su marido 5 tenía y ese no era su marido. Y le cambian. Como muchas veces a nosotros los predicadores cambian también el tema porque no quieren doblegarse, no quieren humillarse, les da vergüenza. No, es Satanás el que dice, no le creas, no te dobles, tú eres tú y tú sabes lo que haces tú, y etcétera. Y entonces, ella está en pecado, está fornicando. El que tienes no es tu marido, le dijo, pero ella no quiere hablar de su pecado. Ella quiere rebatir ¿con quién? Con el legislador del universo. Imagínate con quién quiere discutir esta mujer, con Jesús. Bueno, con el profeta, porque reconocía que era un profeta. Y entonces, ¿sabes qué hizo Jesús? Aceptó el tema señalado por la mujer. No le digo, no me cambies. A ver, fue como forzándola que se arrepienta. Eso no es correcto. Tú hablas la palabra y diga que la palabra llegue a su tiempo. Pero si tú forzas a la persona, a veces por compromiso, ¿verdad? Y no es eso, no. Todo tiene su tiempo, hermano. Por eso a veces son discípulos simpatizantes y no son discípulos verdaderos porque tú lo forzaste. Entonces Jesús aceptó. Muy bien. Aceptó el tema sobre la adoración. Y esto lo vamos a analizar en el próximo tema. Cuando me toque el turno, vamos a analizar lo que sigue. Cómo siguió con el tema de la adoración. Tuvo paciencia el Señor de soportar a la pecadora. No la humilló, no la ultrajó, no. Nada más le tocó así. Y ella se sonrojó, pero mejor cambio de tema. Hermana, si acaso, amiga que nos escucha, si acaso usted está así, reconozca, mira, allá está el que la está viendo. ¿Qué le importa a demás, los gusanitos que nos rodean? ¿Qué somos los gusanitos? Cualquier momento nos da un ataque y nos morimos. Allá está el Eterno, te está viendo. No pierdas más tiempo, hermana. No seas esa samaritana hasta donde vamos, que no quiere ya arrepentirse, sino todavía desviar, quiere seguir con el que no es su marido. Mira, nomás esta mujer quería seguir con ese hombre. Ya se había fastidiado los 5, pero quiere seguir con este. Y mejor cambia de tema. Y así dice, me voy. Y ya. No arregló su vida. Hasta aquí. Después falta todavía. Falta. Y es lo que vamos a estudiar, Dios mediante. La próxima ocasión que me toque, vamos a seguir con este tema. Por hoy vamos a dar gracias al Señor. Nuestro Padre, te damos muchas gracias. Porque tu Hijo Jesús era tan sabio, tan paciente, tan humilde, tan humano, teniendo todo el potencial de tu Espíritu, Señor, para caminar sobre las aguas, para sacar demonios, para reproducir pan para todo, Señor. Siempre, nunca dijo yo, es mi Padre el que hace la obra. Es mi Padre el que me dio la palabra que debo hablar. Mi Padre hasta aquí es el que obra. Qué precioso. Señor, ayúdanos a aprender de Jesús. Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Por qué vamos a aprender de los que no son mansos y humildes? ¿Por qué? Si está ahí Jesús, nuestro ejemplo. Por favor, reflexionemos. Es el momento. Ahora que estamos encerrados en casa, es el momento de reanalizarnos, de hacer un resumen y de una vez entregarnos. Acabo de oír que el presidente del Brasil quedó infectado del virus. El hombre que decía que no. De pronto, yo no me alegro por eso, al contrario. Me da lástima y le pido a Dios que le dé su salud
para que él se humille y se arrepienta delante de ti y pueda aceptar que tú existes. Gracias, Señor, tú sabes cómo trabajas. Así te pido por cada persona que nos escucha, que nos ve, empezando conmigo mismo, Señor. Háblame a través de tu palabra, Señor. Edifícame a través de tu palabra. Tu palabra es permanente, sí, Señor, y tiene poder. Gracias. Y que todos los demás que escuchan y oyen puedan también reflexionar y aprovechar esta situación en la que estamos. En cualquier momento nos podemos enfermar, si tú así lo permites. Si tú lo permites, Señor, se hará. Pero si tú no lo permites, no se hará. Nos encomendamos en tus manos. Gracias, Padre. Todo te lo agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. ¿Quién es Jesús? La gente se preguntaba. ¿Quién es este que tanto puede hacer? ¿No era acaso un carpintero que vivía en la ciudad de Nazaret? ¿Quién es Jesús? La gente se preguntaba. ¿Quién es este que actúa con poder? Solo enfermos revivan muertos. ¿Dónde va la gente va con él? Es el Salvador que el mundo tanto esperó. Vino a dar su vida por la humanidad. Es difícil comprenderlo, pero por su muerte la esperanza es una realidad. ¿Quién es Jesús? La gente se pregunta hoy. ¿Quién es este que tanto puede hacer? Cambia vidas, trae alegría y esperanza a todo aquel que cree en él. ¿Quién es Jesús? La gente se pregunta hoy. ¿Quién es este que hace tanto bien? Pues da fuerza, valor y aliento al creyente que se entrega en su poder. Él es el Salvador que el mundo tanto esperó. Vino a dar su vida por la humanidad. Es difícil comprenderlo, pero por su muerte la esperanza es una realidad. Shalom.